Iniciamos esta segunda sesión de literatura de segundo grado y estamos en la obra o en la oda Vida retirada de Fray Luis de León. Un momento. Bien. Por acá pues vamos a ver la estrofa número 4, la oda número 4, que dice: ¿qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. La oda número 1 dice: qué descansada vida la del que huye del mundano ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. La oda número 5 dice: oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Ahora, pues, a manera de resumen de esta obra, pues, la oda, pues, es bastante extensa, pero vamos a hacer un análisis de ella. Y es que Fray Luis, pues, eleva dentro de esta oda, pues, un nivel muy alto en estética y delicadeza de lo que son en las estrofas. Entonces, las primeras 3 estrofas presentan la vida tranquila y alejada de las pasiones humanas, alabando la sabiduría de esa lección por parte de un hombre sabio al que no le afectan las lisonjas interesadas. Los verbos, pues dentro de estas primeras 3 estrofas, están en tercera persona. Indican que se habla de alguien indefinido. Las estrofas 4 a las 6 pues forman una segunda sección en la que el yo poético establece un espacio físico y emocional en el que vive o desea vivir, es decir, la naturaleza sencilla, paz y equilibrio personal. En las estrofas 7 a la 12 se desarrollan el tópico del locus amenou, que se trata de un lugar natural, sencillo, armonioso, equilibrado y apacible. Las aves, el huerto, la fuente y el aire son los elementos que refrescan al yo poético y le transmiten paz y certeza de orden espiritual. Las estrofas 13 y 14 pues establecen una alegoría antitética que frente a la vida serena, pues ahora se presenta a las personas ambiciosas y codiciosas que bregan en sus días como un marinero en una tormenta. Son muchos los que caminan su vida por estos pasos y acaban mal llenando el mar con sus cadáveres. Pues hemos de realizar una lectura espiritual, más no física. De las estrofas 15 a la 17, pues forman la última sección de contenido y estas poseen un carácter recopilatorio y conclusivo. Establece el contraste entre la vida serena
Y feliz del sabio que ha sabido armonizar su vida con la naturaleza y con la divinidad frente al hombre ambicioso que lucha por adquirir riquezas y poder. Este sufre, el otro goza. Este perece, el otro se deleita. ¿Ve? Entonces, dentro de los temas del poema, pues tenemos los asuntos de esta rima, se puede destacar como la loa o alabanza de la existencia serena, armoniosa y en equilibrio con la naturaleza y con los mensajes celestiales que éste emite. También está el exhorto a la vida natural y éticamente adecuada, en conexión con Dios y atento a los objetivos éticos. ¿Cuáles son esos objetivos éticos? La humildad, autenticidad y adquisición de sabiduría moral. Otro de los temas es para establecer este mensaje, pues se vale de un tópico y dos alegorías. Una, la del hombre de vida natural y otra, la de lo que sufren una tormenta marina en la zozobra. En cuanto al análisis métrico de cada rima que posee esta hermosa obra, pues Fray Luis utiliza la lira y esta armónica combinación de versos hectasílabos y endecasílabos, pues gozan una rara musicalidad. Y estas estrofas propias de la poesía italiana, pues había sido introducida en castellano por un clásico de Garcilaso de las Bajas, pues el nombre debe precisamente a que el primer verso de la canción 5 de Garcilaso dice, si de mi baja lira. Entonces, para establecer correctamente esta medida, pues se han de tener en cuenta las 4 licencias poéticas, la sinalefa, la diéresis, la sincéresis y palabra final según sea aguda. En cuanto a lo que es el análisis estético, pues tenemos que las 2 primeras estrofas forman una unidad sintáctica y semántica, y es que se trata de una loa o una persona indefinida que ha elegido una vida apartada del poder, disculpe, de una persona que ha vivido pues en el poder, en los lujos, en la riqueza, expresado a través de 3 metáforas muy visuales y vistosas y sencilla, pero esa lección no es fácil, pues estamos ante una escondida senda. Eso está reflejado en la oda número 3, que solo unos pocos sabios han sabido recorrer. La estrofa 3 pues recuerda que el sabio no es sensible a la lisonja, en general falsa e interesada. La hermosa personificación de la fama, cantado al hombre lisonjeado, expresa muy bien lo fácil que es caer en esa tentación de la vanidad. En la estrofa número 4, pues se resuelve en una interrogación retórica que nos advierte sobre la congoja que provoca perseguir sin descanso la riqueza, el poder o la gloria de por sí efímero e inacible. A ver, ¿cuál es esa estrofa número 4? La que tienes en tu pantalla. ¿Qué presta mi contento si soy del dedo, si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. Ahora bien, en la estrofa número 5, que la tienes en tu pantalla, se ensalza la naturaleza a través de 3 elementos, monte, fuente y río, que se descubren como un puerto seguro, un refugio donde la nave de la vida puede llegar a tierra en medio de un sinsabores de la vida agitada. En la estrofa número 6, pues
nos deja por fin ver al yo poético en su totalidad. Habla con el verbo querer conjugado en primera persona. Ya no habla de alguien indeterminado como en los versos anteriores, sino de sí mismo y nos expresa su deseo más íntimo. Desea para él esa vida tranquila y serena, expresada a través de dos hondas metáforas: un no rompido sueño y un día puro, alegre y libre. En la estrofa número 7 presenta una estructura de significación igual a la anterior, donde los elementos positivos y los elementos negativos están presentes. Ahora comunica su intención de que desea comenzar el día despertando con las aves en su canto. Esto es lo no aprendido. Esto nos muestra muy bien su preferencia por lo natural y lo espontáneo. En la estrofa número 8, pues repite el verbo querer 2 veces, que nos recuerda que el yo poético desea remarcar muy bien que habla de sus querencias más profundas para seguir a los pocos sabios que en el mundo pues han sido. Busca la soledad aparente, pues vives feliz consigo mismo gracias al regalo del cielo, es decir, al regalo de Dios. Dentro de ella pues se enumeran 5 elementos: el amor, el celo, el odio, la esperanza y recelo. En las estrofas número 9, 10, 11 y 12, ellas forman una unidad temática muy compacta y es el dibujo de un locus aeneus, el lugar deleitoso, apacible, sereno y relajante. Es el marco ideal para que el alma del hombre encuentre equilibrio y desarrolle su estado de sosiego. Los elementos de este espacio son la felicidad, que son claros pues dentro de ella, como el monte, el huerto, las flores, la fuente, los árboles, la hierba y el viento. La flecha pues va a estar dirigida al manso ruido que provoca esta naturaleza armónica. En la estrofa 13 y 14, en ella pues hace alegoría de la vida de zozobra, angustias y peligros de las personas ambiciosas y codiciosas. Su vida, que es el leño o la nave en un mar tormentoso, pronto se rompe y perece en la tormenta de la vida. La alegoría es viva y dinámica y nos presenta a los hombres naufragados en medio de una gran tormenta. En la estrofa 15, pues, crea un vivo contraste con la anterior y se expresa en un diminutivo de pobrecilla y de mesa. Y en esto es que todo lo que necesita para vivir es una mesa humilde. Y en la mesa, ¿qué hay? Pues solo hay una amable paz, es decir, sosiego, calma espiritual. No le interesan la riqueza ni la ostentación de los que tienen vasijas de oro bien labradas, que no temen los peligros de la vida o de la vida mal encaminada. En la estrofa 16, pues, un momento, en la estrofa 16, pues, plantea otra antítesis llamada de la siguiente manera: los ambiciosos. Y es que se abrazan al mando, pero él está cantando a la sombra. Ahora el contraste aquí en esta estrofa es de acciones, no de elementos ni de valores. Esta acción se nos presenta desarrollándose a nuestros ojos a través de lo que es la acción y el desarrollo.
En la estrofa número 17, pues, enlaza directamente con lo que es lo muy hábil, con la palabra tendido, anudando hacia el hilo lógico y semántico. Esta estrofa cierra el locus amoenus de lo antes citado y el poeta en actitud relajada solo está atento a escuchar la música oculta que emana de la divinidad, la melodía universal que mueve y envuelve toda la creación y que surge de lo que es la inspiración. Entonces, aquí en esta estrofa se proporciona la clave y consiste en la escondida senda, es decir, en el camino de la vida del hombre sabio, saber escuchar en paz y felicidad es el mensaje de la divinidad que nos proporciona el sentido de la vida. Hemos hecho un resumen de las estrofas de la oda Vida Retirada. Un momento, muchachos, copien estas estrofas en su cuaderno porque en actividad domiciliaria del libro, pues se las va a pedir. Un momento, copien. Copien esas obras, esas estrofas en su cuaderno, por favor, porque las van a necesitar. Mientras, bueno, vamos a avanzar en cuanto a lo que es esta maravillosa obra, pues en lo que es la contextualización, pues en los primeros párrafos del resumen se ha enmarcado la figura de nuestro poeta y su época renacentista. Fray Luis de León, pues es un hombre de una inteligencia y formación superior, miembro de la orden religiosa. Y en la interpretación y valoración de la Oda a la vida retirada, pues es un poema, un diamante verbal que fulge puro y limpio. Es un, un poema muy virtuoso y Fray Luis lo utiliza como una enorme cantidad de recursos estilísticos para crear belleza verbal, para no caer en la pesadez y lo farragoso. Entonces, eh, dentro de esta obra, Oda, vida a la vida retirada, pues es un prodigio de belleza y emoción contenida. Es un poema que, bueno, como les dije, nos lleva a tiempos remotos, a ese paisaje donde quisieras estar en estos momentos, relajado. Es una paz que no la vas a conseguir en otro lado. Dentro de la propuesta didáctica, porque dentro de todo hay
hay una propuesta, pues se pueden desarrollar y realizar de modo oral y escrito. Y es que nos lleva a la comprensión lectora. Si usted lee esta oda, pues vas a tener comprensión lectora, podrás realizar el contenido del poema, podrás señalar cuáles son los temas, localizar y analizar los recursos estilísticos que hay dentro de ella, podrás dar interpretación y pensamiento analítico y fomentar lo que es la creatividad. Entonces, con esta obra Vida Retirada, pues nos quitamos aquí del material un momento y nos vamos a nuestro libro. Y como lo señalé en las láminas anteriores, en la página 21 de nuestro libro de la institución, pues hemos hablado de que Fray Luis de León era un religioso, pero también era un poeta humanista. Era una persona, a pesar de ser religioso, tenía esa parte humanista. Hicimos de conocimiento que estuvo detenido por llevar la traducción del libro de los Cantares al español. Y en la biografía, pues, tenemos que residió y cursó sus primeros estudios en Madrid, donde su padre, quien era abogado, ejercía la labor de consejero regio. Cuando cumplió los 14 años, marchó a estudiar a Salamanca, ciudad que constituyó el centro de su vida intelectual, como profesor de la universidad. Allí ingresó en la orden de los agustinos y probablemente en 1543, pues, llegó a profesar en el año 1544, o sea, una pequeña diferencia de un año. Estudió filosofía con Fray Juan de Guevara y teología con Melchor Cano. En el curso de 1556 a 1557 conoció a Fray Cipriano de la Huerga, un orientalista catedrático de Biblia en Alcalá de Henares. Encuentro que supondría pues una experiencia capital en la formación intelectual de Fray Luis León. Asimismo, un tío, profesor de la Universidad Salmantina, le orientó en sus momentos. Continuó. Entre mayo y junio de 1560 obtuvo los grados de licenciado y maestro en teología por la Universidad de Salamanca. Comenzó entonces su lucha por las cátedras, la de Biblia, que había dejado vacante Gregorio Gallo, y más adelante nombrado obispo de la diócesis de Orihuela, cátedra ganada por Gaspar de Grajal, la de Santo Tomás, que ganó el año siguiente, en 1561, frente a 7 aspirantes y entre ellos el maestro dominico Diego Rodríguez. Luego tenemos que, bueno, tuvimos una ligera interrupción, sin embargo, seguimos con el tema, y es que estuvo un periodo en la cárcel en la calle que ahora recibe el nombre de Fray Luis de León, y estuvo preso por traducir la Biblia a la lengua vulgar sin licencia, concretamente por su célebre versión de Cantar de los Cantares. Su defensa del texto hebreo irritaba a los escolásticos más intransigentes
Y tenemos que en especial el profesor de griego León de Castro y el dominico Fray Bartolomé de Medina, quienes estaban molestos contra él por algunos fracasos académicos, y redactó una serie de proposiciones que lo llevaron a la cárcel junto a los maestros Gaspar de Grajal y Martín Martínez de Cantalapiedra. En prisión, pues, el hombre escribió de los nombres de Cristo y varias poesías, entre las cuales está la canción a Nuestra Señora. Tras su estancia en la cárcel, fue nombrado profesor de filosofía moral y un año más tarde consiguió la cátedra de la Sagrada Escritura, que obtuvo en propiedad en 1579. En la universidad, pues, fue profesor de San Juan de la Cruz, que se llamaba por entonces Fray Juan de San Matías. En Salamanca, pues, se divulgaron pronto las obras poéticas que el agustino componía como distracción y atrajeron las alabanzas de sus amigos, los humanistas Francisco Sánchez de la Brosas, también llamado el Brosense, y Benito Arias Montano. Los poetas Juan de Almeida y Francisco de la Torre y otros como Juan de Grial, Pedro Chacón o el músico ciego Francisco de Salinas, que formaron la llamada primera escuela salmantina o de Salamanca. Las envidias y rencillas entre órdenes y las denuncias del catedrático griego León de Castro, entre otros profesores, le llevaron a las cárceles de la Inquisición bajo la acusación de preferir el texto hebreo del Antiguo Testamento a la versión latina adoptada por el Concilio de Trento, lo cual era cierto, y de haber traducido partes de la Biblia, en concreto el Cantar de los Cantares, a la lengua vulgar como expresamente prohibida, también por el reciente concilio, y que solo se permitía en forma de paráfrasis. Entonces, aquí la envidia y mentira lo tuvieron encerrado. Como él decía, dichoso el humilde, estado del sabio que se retira de este mundo malvado y con pobre mesa y casa, en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa y a sola su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Palabras de Fray Luis de León, ¿no? Entonces, por acá tenemos que la muerte le sorprendió en Madrigal de las Altas Torres cuando preparaba una biografía de labor sobre Santa Teresa de Jesús, cuyos escritos habían revisado para la publicación. Él admiraba mucho la labor de la monja reformadora y había pretendido incluso que ingresara a su orden. Tras su muerte, sus restos fueron llevados a Salamanca, en cuya universidad descansan. El pintor Francisco Pacheco lo describe así: el rostro más redondo que aguileño, trigueño el color, los ojos verdes y vivos, el hombre más callado que se ha conocido, si bien de singular agudeza en sus dichos, de muchos secretos, verdad y fidelidad puntual en palabras y en promesas, compuesto poco a poco a nada risueño. Y entre las obras, pues, estuvimos hablando de muchas de sus obras de Fray Luis de León, creo que son las más importantes, y tenemos la número 1, que es la actividad intelectual. Y es que como varón comprometido con su tiempo, no dejó de lado los problemas del día a día. Así que dentro del contexto de los problemas abordados por la Escuela de Salamanca, a la que pertenecía, pues Fray intervino en la polémica de Auxilis, junto con el jesuita Prudencio de Montemayor. En el punto número 2 de la literatura, pues el propio Fray dejó escrito su concepto de la poesía. Y para él la poesía es una comunicación del aliento celestial y divino. En su obra de los nombres de Cristo,
monte para que el estilo del decir se asemeje al sentir y las palabras de las cosas fuesen conformes, pues señala lo que es monte y divino. Porque Cristo es solo digno sujeto de la poesía y los que la sacan de él y forzándola la emplean o por mejor decir la pierden en argumentos de liviandad. Habrían pues de ser castigados como públicos corromperos de dos cosas santísimas, de la poesía y de las costumbres. Sus temas pues preferidos y personales, si dejamos a un lado los morales y patrióticos que también cultivó ocasionalmente, son el largo número de odas que llegó a escribir, el deseo de la sociedad y del retiro de la naturaleza, y la búsqueda de la paz espiritual y del conocimiento, pues era hombre inquieto, apasionado, vehemente, aquejado por todo aquel tipo de pasiones y deseaba la soledad, la tranquilidad, la paz y el sosiego ante todas las cosas. Vivir, quiero conmigo, gozar, quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigos y libre de amor, de celos, de odio, de esperanza y de recelo. Este tema se reitera en toda su lírica, en la que él busca la serenidad, la calma, la tranquilidad para una naturaleza que como la suya era propensa a la pasión. Y por acá pues tenemos que en las ediciones, aunque el propio Fray Luis pensó en imprimir su poesía en el año de 1584, pues en tal fin escribió una dedicatoria a su amigo Portocarrero que se, que se ha conservado en aún un manuscrito de esta conversación y se deduce de ella que iba a aparecer anónima o sin nombre de autor y que compuso sus poemas. Sus obras tuvieron una amplia difusión manuscrita. De ello, aunque permanecieron inéditas hasta 1631, año en el que Quevedo las imprimió por primera vez junto a la de otros ingenios de la Escuela de Salamanca. Francisco de la Torre, como ataque contra el desmesurado culteranismo estilístico de Góngora, llevaban el título de las obras propias y traducciones latinas y griegas e italianas. Entonces, ya hemos dado culminación a lo que es el tema de hoy de Fray Luis de León, y van a realizar tarea domiciliaria en la página 25. ¿Cuál es el mensaje que deja la oda Vida Retirada? ¿Qué beneficios cree que se obtendrán si viviera tal como se propone el autor? ¿Cómo se propone el autor, como les señalé en la obra Vida Retirada? ¿Por qué Fray Luis de León propone a la naturaleza como aliada para lograr una vida de paz? Pregunta número 4. ¿Qué representa el mundanal ruido y el mar tempestuoso? Pregunta número 5. ¿Qué concepto de la naturaleza cree que tiene el autor? Pregunta número 6. ¿Con qué estrofa del poema te identificas y por qué? Pregunta número 7. ¿Qué interpreta de la cuarta estrofa? Relaciónala con un hecho de la actualidad. Pregunta 8. ¿Qué características renacentistas se reflejan en el poema? Pregunta número 9. ¿Qué recurso literario emplea el autor en toda la obra Oda a la vida retirada? Te toca leer la oda. Léela y me dices qué sentiste cuando la leíste. Sinceramente, yo sentí tranquilidad, sentí una paz y una relajación. Bien, hemos terminado la clase. Recuerda que la actividad está contenida en la página 25, pero también puedes ubicarla en la página 22 de tu libro. Y en la próxima clase pues estaremos hablando del Lazarillo de Tormes, otra obra espectacular que me fascina. Y ya con esto hemos terminado. Recuerda hacer tu actividad domiciliaria y nos vemos en la próxima clase.
Cuídense y nos vemos.